pueden ver, quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y nuestras múltiples plataformas, estoy súper bien acompañado porque vamos a estar conversando junto a Estela Ortega, enfermera supervisora de urgencia pediátrica. Estela, buenos días. Muy buenos días a todos. Y Yasmina Barraza, kinesióloga de la urgencia pediátrica. Yasmina, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Así que, ni un problema. Me dicen que acerqué un poquito más los micrófonos. Ya. Ahí estamos, de lujo. Perfecto. Ya, así que envidienme, chicos, porque vamos a estar junto a estas dos funcionarias del Hospital Regional Coyhaique que cumplen una labor sumamente importante y de preocupación y ocupación para todos nosotros, que son los niños y niñas, porque, como les decía, ellas trabajan en la urgencia pediátrica y vamos a estar conversando con ellas sobre cómo vamos con el tema de las enfermedades respiratorias, cómo está funcionando la urgencia pediátrica y qué es la urgencia pediátrica. Pues sí que vamos a partir con Estela. Para que nos cuente un poco, nos dé el contexto de la urgencia pediátrica, por favor, Estela. Bueno, contarles que la urgencia pediátrica hoy día está funcionando de manera normal. También es importante recalcar que estamos con personal reforzado por el tema de campaña de invierno. Después del periodo de fiestas patrias, que hubo un pequeño... disminuyó un poquito la consulta, producto de que la mayoría de los niños estaba... Sí, pues varios tuvieron como semana de vacaciones. Exactamente, hubo una semana de vacaciones, entonces eso disminuyó un poco la consulta. Pero desde el día 25 en adelante la consulta pediátrica en urgencia aumentó y estamos atendiendo aproximadamente 80 a 90 niños diarios, ¿ya? De estos, el 30% son niños con enfermedades respiratorias. Y cuando hablamos de enfermedades respiratorias, desconozco el término técnico, pero son así como estacionales o está mezclado con crónicos que se ven más afectados. Hay un poco de todo, pero igual tiene que ver que con el inicio de la primavera, que obviamente consultan más niños con enfermedades crónicas, asmas, harta bronquiolitis, alergias, pero también hay virus que están circulando, como el parainfluenza, el metaneumovirus, el virus incisional que todavía está circulando, y también el COVID. Eso les quería preguntar, porque como buenos seres humanos, nosotros nos dijeron que se terminó la pandemia y es como que por decreto se hubiera eliminado. Seguimos con COVID, ¿por cierto? Sí, seguimos con COVID, obviamente con niveles mucho más bajos, pero sí tenemos pacientes, nos han llegado pacientes que al hacerse el examen están COVID positivos. De todas las edades. De todas las edades. Sí. Ya, ese es el contexto. Ese es el contexto general de cómo está funcionando hoy día la urgencia pediátrica. Fantástico. Lo otro que les quiero preguntar en realidad a Yasmina, porque la presentamos como kinesióloga de la urgencia pediátrica y la mayoría de nosotros, los más viejos, la gente cuando escucha hablar de kinesiología es porque te torciste un pie, tuviste una quebradura, te contracturaste, una tendinitis, kinesiólogo. Pero cuando hablamos de kinesiólogo es muchísimo más amplia la labor que cumplen ustedes. Pues en el caso de ustedes, Yasmin, la función de ustedes dentro de la urgencia pediátrica. Bueno, nosotros en la función tenemos, hay variada, una que es la kinesioterapia respiratoria como pacientes como tal, ¿ya? Pacientes que necesitan manejos de secreciones, permeabilización de la vía aérea, ya, porque en los pacientes pequeños la mayor obstrucción bronquial está relacionada con secreciones, ¿ya? No tanto como por broncoespasmo. Entonces, si no se logra solucionar eso y atajar ahí, en ese momento, ellos pueden cursar con enfermedades graves. Entonces, nosotros atajamos a esos pacientes al comienzo, ya, sobre todo los que son más bebés. También tenemos como es una urgencia, por supuesto, tenemos un rol en los pacientes que están graves, ¿ya? En el manejo de la vía aérea, ya, en todo lo que sea asistir intubaciones, endotraqueal, ventilación mecánica, los pacientes conectamos ventilación invasiva, no invasiva, oxigenoterapia con la cánula nasal de alto flujo, monitorizarlos. Entonces nosotros nos preocupamos de que podamos implementar de forma oportuna y correcta en los pacientes que requieren ese soporte tanto respiratorio como ventilatorio. O sea que la kinesiología es parte del equipo base y fundamental de estos tratamientos, ¿no? Sin duda. Nosotros tenemos un staff de 4 kinesiólogas en la unidad, que sin duda son parte fundamental del equipo y que en el periodo más crítico, que fue en el mes de mayo, fueron un tremendo aporte a la atención de los pacientes. Eso ha significado que
muchos pacientes no se hospitalicen. Eso ha disminuido la hospitalización de los pacientes. El trabajo que hacen los kinesiólogos en la urgencia pediátrica sin duda que es fundamental y ellos son parte de nuestro equipo. Nuestro equipo está conformado por médicos, por enfermeras, por técnicos paramédicos, por kinesiólogos y por auxiliares de servicio. Todos nosotros conformamos la unidad y nuestra secretaria administrativa también de la unidad. Sí, somos un equipo que ha ido creciendo de a poquito y que hoy día está reforzado por el tema de la campaña de invierno. Fantástico. Tú hablabas delante de las vías respiratorias de los bebecitos y a mí, sin conocer el lenguaje técnico, se me viene a la memoria así como que lo ayudan a botar la flema, por ejemplo. O sea, es parte también de su trabajo, porque a veces uno ve a los kinesiólogos con los bebecitos que los masajean, los mueven para allá, para acá, claro, y todo eso. Sí, eso es la kinesioterapia respiratoria. ¿Ya? Obviamente son muchos objetivos que se logra con la kinesioterapia, claro. No solamente es como eliminar secreciones. Claro. Sí, ¿ya? Hay distintas técnicas, pero claro, en bebés pequeños ya lo que más aplicamos son técnicas para manejar las secreciones. Sí, y después con los más grandes también ustedes los ayudan en las recuperaciones después de que estuvieron entubados, que estuvieron... Claro, pero ahí ya es otro manejo más en APS, que se hace esa rehabilitación. Nosotros nos dedicamos, claro, a lo que es puntual, los pacientes que están graves, que consultan en urgencia o que están complicados. Ya el post, claro, se ve en otras unidades. Pero ahí también entran a jugar los kinesiólogos. Claro, también, pues sí. Fantástico. Sí, con la kinesioterapia respiratoria. No todo la kinesiología es lesiones, músculos, huesos. Sí, por eso me interesaba que lo conversáramos, porque como yo les decía, para muchos kinesiólogos es sinónimo de lesión de un hueso, de algo, pero tienen una labor bastante más compleja, importante y amplia dentro de su rama. Pues, así que es súper importante que además, se conozca. Me gustaría comentar de que las kinesiólogas que son puras mujeres, por eso hablo de kinesiólogas, son puras mujeres, es un grupo de profesionales que está muy bien capacitado. La mayoría de ellos está especializado en el área pediátrica. Entonces es un recurso muy importante en nuestra unidad. Estela, ¿cómo estamos en los fríos números en comparación a otros años con las atenciones pediátricas en urgencia este año? Porque fuera de micrófono hablábamos que ha sido como raro este año. Sí, este año ha sido un poco extraño en el sentido de que siempre esta región se ha caracterizado porque las enfermedades respiratorias en los niños vienen un poco más tardía. Generalmente septiembre, octubre son nuestros meses críticos, pero este año fue un tanto irregular en ese sentido y nuestro mes crítico, que fue mayo, estuvo a la par del resto de las regiones del país. O sea, antes o nos atrasábamos o nos adelantábamos, pero estábamos todos igual. Estábamos todos, sí. Este año como que partimos al igual que todo el país, y fue junio fue uno de los meses más críticos, donde nuestras consultas se aumentaron en un 200%. Nosotros en esos meses críticos atendíamos 200 niños diarios. ¿200 niños diarios y niños muy complejos? Ahí se hizo un tremendo trabajo en la unidad. Y también está proyectado que en el mes de octubre también haya un aumento de enfermedades respiratorias. ¿Ya? Si bien ahora las enfermedades respiratorias en los menores de un año han disminuido, han aumentado en otros grupos etarios. ¿Ya? Entonces por eso es tan importante que nosotros estemos aquí hoy día como para hacer prevención respecto a este tema. Sí. Puede ser que octubre sea un mes, y así está proyectado, de que aumente la consulta respiratoria o la consulta en la urgencia pediátrica. Hay que estar atento a eso. Sí. Bueno, los niños generalmente son los que más rápido se contagian, porque en el jardín, en los colegios, hay gente que lamentablemente no tiene red de apoyo, entonces el enfermo al niño tiene que llevarlo igual. Y ahí se contagian todos. Pero dentro de todos esos problemas que podemos tener, ¿qué medidas podemos tomar en la casa para ayudar a prevenir esto? Sí, igual es importante recalcar que si bien con el fin de la alerta sanitaria desaparecieron algunas cosas como el uso obligatorio de la mascarilla, sin duda que cuando aumenta la circulación viral, y también ese es uno de los motivos que todos dejamos de usar mascarilla, los niños en el colegio también, y aumenta la circulación viral, no olvidar de que cuando estemos resfriados, nosotros los adultos y los niños también, igual sería bueno utilizar la mascarilla, ¿ya? Porque eso nos permite evitar la propagación del virus, ¿ya? Y hay medidas básicas que no nos debemos olvidar nunca, como por ejemplo el lavado de manos. Cuando los niños lleguen del colegio se laven las manitos antes de tomar once, etcétera. Evitar los cambios de temperatura bruscos.
los ambientes libres de humo también, los papás que son fumadores o los familiares, evitar fumar dentro del hogar, mantener ventilación en el hogar también es importante. Y obviamente uno de los pilares es la vacunación contra la influenza que hoy día existe y que ha andado bastante bien por lo que entiendo. Acá en la región, perdón, acá ¿cómo estamos con las vacunas? ¿Tú dices que vamos bien? Sí, nos han reportado algunos datos y está bastante bien la vacunación ahora. Creo que está por sobre el 80%. Fantástico. Entonces hay que mantener las medidas de prevención, por lavarse las manos, la mascarilla, evitar ir a ver a alguien con un bebecito o un niño si alguien sabe que está enfermo en la casa. Eso es súper importante porque también es muy nuestro, es muy cultural de cuando hay un recién nacido, todos queremos ir a conocerlo, verlo, besuquearlo, pero y después lo sacan no a es el gira momento. Por las casas. No es el momento para hacerlo. Sí. Ya. Oye, volvamos a la kinesiología porque me interesó. Bueno, yo sé, la kinesiología es un arte, digo yo, porque hay que saber hacerlo, pero la gente que necesite hacer algún tipo de ejercicio en su casa antes de llegar al hospital, ¿qué le podemos decir? ¿Cuándo ver un kinesiólogo? ¿Cuándo consultarlo? ¿Qué medidas tener ojo con eso? Bueno, es que, claro, tampoco podemos recomendar algo para realizar en la casa porque todo paciente es único. Hay que verlo único, caso a caso, y generalmente siempre son por derivaciones que llegan a la urgencia, se evalúa y el médico decide si es que es necesario una atención de Eso es súper importante porque a veces uno dice, no, tenés que ir al kinesiólogo. Pero no, primero tiene que ir a un médico que lo derive, ¿cierto? Tiene que ir a un médico para que el médico lo derive al kinesiólogo. Y ahí el kinesiólogo va a determinar cuántas sesiones se van a realizar, de qué tipo, si es que lo va a evaluar, si es que un paciente obviamente que no se encuentra bien, lo va a derivar que se vaya al servicio de urgencia, ¿ya? Entonces, ese también es el rol, en tanto también pesquisar pacientes que estén relativamente estables de los que no están estables. Obviamente un paciente inestable no se le puede realizar kinesiología respiratoria, tendría que irse al servicio de urgencia según se determine. Fantástico. Servicio de urgencia, 200 consultas diarias en el PIC. Sí, eso fue en el mes de mayo de este año. Eso es harto. ¿Ahora hemos bajado a cuánto más o menos? Ahora estamos en un promedio de 80 consultas diarias. Ya igual ha bajado harto. Sí, ha bajado harto. Pero pasamos por periodos, depende mucho, en el periodo de las vacaciones también disminuye, claro. Depende mucho de cómo vaya la epidemiología general, va dependiendo un poco de eso. Pero por eso es importante recalcar que como está proyectado de que en el mes de octubre podría haber un aumento de consultas respiratorias, un aumento de virus circulando, es que es importante ahí tomar las medidas de precaución. Las medidas de mitigación, de todo eso. Ahora tú dices, teníamos 200 consultas diarias, bajamos a 80 consultas diarias. Yo me imagino que de esas 80 que tenemos ahora, no sé, 20 ameritaban una atención de urgencia. Sí. ¿A qué voy con esto? ¿Cuándo tengo que ir a la urgencia? Porque yo como papá voy a la urgencia, claro. Para mí como papá, cualquier cosa que le pase a mi hijo es urgente. Sí, claro. Cualquier cosa. Pero a veces también es contraproducente que si yo llevo a mi hijo que está más o menos, no está tan grave, pero va a estar 4 horas, 6 horas, con 200 niños más, eventualmente el remedio podría ser peor que la enfermedad, ¿no? Sí, exactamente. Sí, por eso es importante reconocer cuándo es necesario llevar un niño a la urgencia y hacer un buen uso de la red, ¿ya? Porque también ocurrió en ese periodo de que, claro, teníamos 200 pacientes consultando, pero no todos ellos eran pacientes que estaban categorizados y que necesitaban una atención urgente, ¿ya? Entonces los pacientes que tienen que esperar más tiempo son los pacientes que en la categorización aparece de que no es un paciente grave y que podría esperar un rato más en la sala de espera, ¿ya? Ahora, esa espera puede ser peor, como claro. Tú dices, porque hay muchos virus circulando, hay muchos niños, hay mucha gente circulando. Cuando es importante y relevante, hay signos de alerta, ¿ya? Hay signos de alerta que uno sí o sí tiene que llevar a los niños a un servicio de urgencia. Por ejemplo, un niño que tenga dificultad para respirar. Ya. Que
los papás puedan observar una coloración moradita en los labios, en las uñas, ¿ya? ¿Eso a cualquier edad o sobre todo Sobre todo en los menores de 1 año. Ya, los menores de un Pero año. también hay niños de mayor edad que pudieran tener también estos síntomas, ¿ya? Dificultad para respirar, la coloración violácea en las mucosas, que es manitos, los labios sobre todo, y que se nota, quejido al respirar, que se le hunden las costillas a los niñitos. Y en los menores también la inapetencia, un niño que no está recibiendo alimentación, Que no quiere comer, que es no raro. quiere comer, es raro, algo está pasando. Entonces, en esos casos, hablando de las enfermedades respiratorias, porque por supuesto a la urgencia llega de todo. Sí, no, hablando de las enfermedades Sí. respiratorias. Pero esos son signos a los que hay que estar atentos. Ya, y a veces uno dice, no sé, tiene un hijo de 10, 12 años, porque la pediatría llega hasta los... Nosotros vemos en la urgencia pediátrica a los niños hasta los 14 años, 11 meses, 29 días. Perfecto. Es decir, un paciente de 15 años cumplidos Es tiene adulto. que irse a la urgencia adulta. Ya, y a eso yo, cuando yo tengo un niño de 12, 13 años, uno lo ve más grande y dice, no, es un resfrío nomás. Y a lo mejor no está, a lo mejor va para una cosa más grave. En el caso de esos preadolescentes, ¿qué tenemos que fijarnos? Que no es un simple resfrío, que nosotros malamente asumamos que porque es más grande se va a sanar más rápido. Sí, hay niños que también en todas las edades pueden tener síntomas que son graves. Por ejemplo, fiebre. Fiebre en un niño de varios días y que no cede a pesar de que la mamá o el papá en la casa le está dando algún antipirético, le está realizando medidas físicas para que baje Artotapsin. Claro, Y no pasa nada o con el Tapsin, paracetamol, claro. y le realiza también medidas físicas a los niños para que le baje la fiebre, y a pesar de eso no ocurre. O niños que también pueden tener mucha tos, pueden tener dificultad para respirar, también tienen que llevarlos a la urgencia. Pero un niño que está con un poquito de moquito, Ujú. que ha tosido un par de veces, probablemente no sería necesario llevarlo a la urgencia. ¿ya? Exacto. Y en ese mismo lado no sería necesario llevarlo a la urgencia. ¿Dónde lo llevo? Bueno, Como para hacer un buen uso sí, de al la resto red. de la red, al resto de la red. Si es un niño que está comenzando con síntomas, y a mí me parece que lo pudiera llevar quizás a un SAPU o a un consultorio, y que ahí me voy a demorar menos tiempo, en la atención, lo tengo que llevar a ese lugar, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de lo anterior, nosotros entendemos y estamos claros de que la urgencia pediátrica es la única unidad en esta región que Claro. está abierta 24/7. Entonces, finalmente nuestro objetivo general es atender a todos los pacientes que nos llegan en el menor tiempo posible. Pero sí es importante que la comunidad sepa cuándo es importante o pertinente llevar un niño a la urgencia. Sí, y también yo creo que es súper importante que la gente, nosotros lo hemos dicho en cada uno de los programas que hemos realizado acá, que la gente sepa que hay una categorización, que no es por orden de llegada, porque No, a veces uno llega y dice, oye, pero yo llegué hace 2 horas, él llegó recién y pasó. ¿Qué pasa? Hay una categorización, ¿cierto? Sí, Así es. sí. Estela te puede hablar Sí. perfectamente de eso. Hay una categorización que es igual la categorización que se realiza en la urgencia adulto. Ujú. En la urgencia pediátrica también hay algunos signos que son distintos, pero la categorización se divide en paciente C1, que es un paciente en riesgo vital. Ya. Ese paciente ni siquiera pasa al categorizador, es un paciente Pasa grave directo. que pasa directo. Un paciente C2, categorizado como C2, es un paciente que requiere también atención de urgencia, ¿ya? Y que debe ser atendido en el menor tiempo posible. Un paciente C3 es un paciente que también necesita ser atendido en la urgencia, que va a necesitar recursos, porque la categorización se mide en los recursos que va a utilizar el paciente, Ya. ¿ya? Y en la sintomatología del paciente, ¿ya? Ujú. Entonces, ese C3 es un paciente que también tiene que llegar a la urgencia. Los pacientes C4, C5 son pacientes que probablemente no deberían llegar a la urgencia. Ya. Esos pacientes deberían irse a la red, deberían ir a un SAPU o quizás a un consultorio que esté disponible. Pero igual es importante que sepan que la mayoría de los pacientes que nos llegan a la urgencia son pacientes C4, C5. Los que eventualmente no deberían No estar en el deberían servicio de llegar. urgencia. Y también por eso se provoca la espera. Sí, po. Por eso se provoca la espera. Porque es importante que lo diga que, por ejemplo, si hay un paciente que está categorizado C4, C5 y está esperando 1 hora, y en ese lapso llegó un paciente C2, C3, Va a seguir esperando. nosotros ¿no? tenemos que Claro. atender al paciente que llega más grave. Esto no es por orden de llegada.
Eso es ¿ya? súper importante. Eso es importante que la gente lo sepa, porque de repente la gente, claro, ve Sí. que va llegando alguien y que lo van pasando, pero es por la categorización que tiene el paciente. Y esa categorización, cuando yo llego con mi hijo o mi hija, me dicen, ¿usted sé tanto, sé Sí. esto? El sistema de categorización lo realiza un enfermero. ¿Ya? Él es una de las primeras atenciones clínicas que se hace en el proceso de la urgencia, y el enfermero, después de que hace la categorización, le informa al adulto responsable. Su niño quedó categorizado C1, C2, C3, C4, C5. Ah, perfecto. Entonces, ahí la gente tiene que hacerse una idea de Sí. cuánto tiempo va a esperar. También ocurre de que la gente se molesta un poco cuando uno le dice, el colega le dice, su hijo quedó categorizado C4. ¿Pero por qué C4 si está tosiendo hace 5 días? Sí, pero no es un paciente de urgencia. Lo vamos a atender, pero tiene que esperar probablemente un poco más, Porque hay niños o niñas más graves. porque hay po. niños más graves. Ahora, si tenemos puros pacientes C3, se van sacando los pacientes rápidamente. Los pacientes C4, C5 son pacientes que pasan a box, el médico los ve y se van rápidamente. Ya. Los pacientes C1, C2 y C3 son los pacientes que se quedan adentro y ocupan mucho tiempo. Ocupan Claro, me mucho imagino que quedan recurso. como en observación, Quedan en observación, exámenes. se le toman exámenes, se hacen las gestiones, se ve si se va a hospitalizar. Entonces son pacientes que requieren mucho recurso. Y ese recurso se traduce en tiempo. Claro. Un tiempo humano, de todo. Sí. Chicas, estamos conversando con Yasmín Barraza, kinesióloga de la urgencia pediátrica del Hospital Regional Coyhaique, y Estela Ortega, enfermera supervisora de la urgencia pediátrica también del Hospital Regional Coyhaique. Se nos viene entonces un aumento. Sí. Se nos viene un aumento. Está proyectado así. Está proyectado. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un buen uso de la red. Va a parecer redundante, pero es súper importante poder hacer hincapié en este tema, po. ¿Qué enfermedad, qué bichos son los que más podríamos ver durante los próximos meses? Ahora, en el último informe que salió hace un par de días, salió que principalmente están circulando metaneumovirus, está circulando para influenza, virus respiratorio sincicial y también rinovirus, sí, y también COVID, que está nuevamente ahí al acecho. Sí, siempre está ahí. El rinovirus es para cuando te molesta la nariz, ¿cierto? ¿Sí? En los bebés pequeños produce mucho moco, mucha congestión nasal, ya es alto. Ya. No es nada pulmonar, obviamente también siempre se pueden complicar y pasar algo mayor, pero generalmente da mucho moquito alto, y los bebés como menores de 6 meses que respiran solamente por la nariz, Ujú. claro, eso se traduce en dificultad respiratoria. Perfecto. Entonces, ahí hay que tener ojo entonces, ¿por cierto? Claro, aseo nasal en la casa, ya frecuente, porque ese no es un virus en realidad que tan grave. Pues, Ujú. entonces se puede manejar en la casa con aseo nasal, con suerito, ya como se está viendo en la cápsula, Ujú. y también están los succionadores nasales, que eso Son como unas peritas chiquititas. no son las peritas. Las Ya. peritas en realidad yo no las recomiendo Es- y no se recomiendan en estos momentos. Ya. Ya, hay mejores accesorios que tienen el mismo valor Ujú. económico, es fácil de acceder, lo venden en las farmacias, y es un succionador nasal que son 2 mangueritas, una que va a la nariz del bebé Ujú. y otra que la mamá con la boca hace un ¿Succiona? sello, un vacío, Ujú. y succiona. Como ¿Ya? cuando no tiene mucho que ver con la analogía, pero como cuando uno trasvasija benzina con una manguera, chupa, hace vacío y Claro, sueltas. algo así, Sí. algo así. Brutalmente Entonces, hablando. En eso, claro, los bebés de verdad que, claro, al principio uno le va a echar un poquito de suerito, lo va a aspirar, quizás van a llorar, pero después de verdad van a notar la cara del bebé un alivio Feliz. inmediato, porque va a poder respirar. Entonces, este aparatito el que tú recomiendas, ¿por qué no son recomendables las peritas? Porque uno va a la farmacia y dice que quiero limpiarle la nariz a No, mi porque vecino y las te pe- pasan una perita chiquitita. Claro, porque las peritas uno no tiene tanto poder de hacer vacío, y a veces generalmente el moco lo llevan más adentro. Ah, Ya, claro, entonces, porque al final es aprietan peor. la perita después Claro, que lo la aprietan introdujeron ahí en la... y el moco se va más adentro, entonces eso causa que el moquito quede más atrapado en la nariz, sea más difícil de sacarlo. También a veces las casas están tan calefaccionadas, tanto calor, que el moco, como es con contenido de agua, se seca, ¿ya? Entonces ahí ya es más complejo poder sacarlo. Ah, También mira, eso otra no lo recomendación, sabía. quizás tener ojo con obviamente hay que tener una casa también, se entiende Conforta- acá, confortable, pero no nos excedamos en el calor en realidad, porque eso también puede causar como alteración en las mucosas de los niños. Mira, Pablo me pregunta por un secreto casero, el baño María.
¿Sirve para congestionar también o no? ¿Y cómo el baño María? Agua, no, Agua y... ¿Sí? Ya. Quizás va a humidificar un poquito, pero no es lo más Humidifica. recomendable, claro. Por ejemplo, Sí. en un bebé, lo más recomendable va a ser siempre limpiarlo con un poquito de suerito y después succionarlo, que es como la recomendación ya más gold estándar que se utiliza. Tampoco con cotoncitos, porque a veces lo limpia con cotones y lo mismo hacen que los moquitos se vayan más Taponean hacia los mocos adentro, al fondo, claro. claro. O con confort. No, hagámoslo con eso si en verdad el bebé no va a tener ningún problema. Y lo va a agradecer. Y lo va a agradecer, ¿ya? Obviamente hay que tener ojo, por eso siempre hay que asesorarse con un profesional antes. Ujú. Niños que tengan trastorno de la deglución, ¿ya? Si tengo un niño que tiene quizás una enfermedad neurológica, ya vamos a tener ojo con echarle agüita, porque eso puede hacer que el niño no pueda Respirar, quizás se atore, ¿no? tragar esa Ah. agüita, ¿ya? Ya. Pero son casos puntuales. Perfecto. Ya en los demás niños no van a haber problemas y se van a agradecer. Y el succionador nasal para todos los bebés, ¿ya? Mira, no tenía... Todos los días aprendo algo nuevo con estos programas. No conocía esa... Porque claro, uno va a la farmacia y te pide algo para limpiar y te pasan la perita. Chicas, estamos conversando con Yasmín Barraza, kinesióloga de la urgencia pediátrica, y Estela Ortega, enfermera supervisora de la urgencia pediátrica, sobre medidas de prevención, de lo que tenemos que tener atención y de los bichos que se nos van a venir en un par de meses más. Por eso el llamado es a estar pendiente, prevenir y sobre todo hacer un muy buen uso de la red. ¿Cuándo hay que ir a urgencia? Ya lo dijiste, pero me gustaría que lo repitas de nuevo, por favor. Sí, importante recalcar los signos de alerta. Yo creo que eso es como también se ha difundido harto. Nosotros en nuestra unidad también hemos sacado harto material respecto a eso. Y es lo que yo comentaba hace un ratito. Cuando los niños tienen dificultad respiratoria, quejido al respirar, cuando observamos coloración violácea en las mucosas, ya sea en las manitos, en las uñitas, en los labios, cuando los niños dejan de comer. Ya cuando los niños dejan de comer o cuando existe fiebre persistente y no hay forma de bajarla, ese es un momento adecuado para que asista a la unidad de emergencia. Aparte de todo el resto de las patologías que son Claro, propias estamos hablando específicamente de la parte respiratoria. Sí. Chicas, me pasó súper rápido el tiempo. Les quiero agradecer y dejar los micrófonos para que, si a mí se me olvidó algo, por favor, ahora es cuando. Ya, bueno, agradecer también la invitación, esta oportunidad de que podamos educar también a la comunidad, que es muy importante. Bueno, yo quería solamente mencionar algo que la tos, ¿ya? Ujú. Antes de terminar, que claro, los papás a veces le tienen mucho miedo a la tos, que el niño lleva tosiendo 2, 3 días. Recordemos que la tos es un mecanismo de defensa, ¿ya? Es la forma en que el cuerpo puede eliminar objetos extraños que tenga. Entonces una forma de protegernos. Así que no le tengamos miedo. Quizá en una patología respiratoria a veces la tos puede durar 2 semanas, un mes, ya hasta 2 meses puede durar la tos. ¿Sí? ¿Ya? Sí, Ah, mira. sí, es parte a veces de lo... porque el mecanismo de defensa queda activado, ¿ya? Entonces eso es bueno. Si un niño no tose, ahí ya tendríamos problemas, ¿ya? Porque quedarían todos secreciones, residuos adentro del sistema respiratorio. Lo importante podría es que eliminar. tosa. Sí, que tosa, ¿ya? Así que no le tengamos miedo A la tos. A la tos. Así. Sí, qué bueno. Estela. Bueno, yo igual agradecer la oportunidad y además comentarles a la comunidad de que la urgencia pediátrica estamos sin duda con un equipo bastante bien conformado, bastante afiatado, y nuestro principal objetivo es entregar la mejor atención para nuestros niños, ¿ya? Así es que obviamente que la comunidad tiene que hacer un buen uso de la red, pero la unidad de urgencia está ahí para atender a todos los pacientes. Fantástico. Muchísimas gracias por el programa. Muchísimas gracias por la labor que realizan, porque a veces uno ve de la puerta para afuera, ¿no? Pues no sabe lo que está pasando para adentro. Y nada, pues desearle la mejor de las suertes. Muchas gracias y espero que estemos de vuelta conversando en un par de meses más, donde digamos que no fue tan grave como habíamos pensado. Que así sea. Muy bien, chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.